Bienvenidos a Audiomentores. Si eres amante de la literatura clásica y las aventuras literarias que han marcado generaciones, estás en el lugar adecuado. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras narraciones. Hoy, tenemos una historia fascinante de uno de los grandes maestros de la novela de aventuras, Julio Verne. Te traemos El secreto de Maston, una novela que, aunque menos conocida que otras de sus obras, tiene todo lo que un verdadero fan de Verne busca: misterios, descubrimientos y personajes inolvidables. A lo largo de los próximos 15 capítulos, iremos desentrañando los secretos de un brillante inventor llamado Maston y sus compañeros, quienes se verán envueltos en una serie de acontecimientos extraordinarios que los llevarán más allá de lo imaginable. Prepárate para una mezcla perfecta de ciencia, aventura y, por supuesto, el inconfundible estilo de Julio Verne. Capítulo 1. El misterio de Maston. Aquel día comenzó como cualquier otro en la pequeña ciudad francesa de Nantes. La niebla matutina se desvanecía lentamente, dejando ver las casas, las calles empedradas y las embarcaciones que se deslizaban suavemente por el río Loira. Pero en una modesta casa situada al borde de la ciudad, algo muy poco común estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría la vida de todos los que estaban involucrados. Era la casa de un hombre que no era conocido por su riqueza ni por su nombre en los círculos de la alta sociedad, pero que, sin embargo, poseía una mente brillante, capaz de concebir inventos que podrían haber hecho la fama de cualquier científico. Ese hombre era el señor Jan Maston. Jan Maston era un inventor y, aunque muchos lo consideraban excéntrico, su intelecto era innegable. Su taller era un lugar desordenado pero fascinante, lleno de planos, extrañas herramientas y prototipos de todo tipo. Cada rincón parecía contar la historia de sus años de trabajo y dedicación. Una tarde, mientras el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes, un extraño brillo en los ojos de Maston reveló que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Tras semanas de trabajo ininterrumpido, se encontraba ante su última creación, un aparato tan peculiar y revolucionario que, según él, cambiaría el curso de la ciencia tal como la conocían. Maston no compartía muchos detalles de su invención con los pocos que se atrevían a visitarlo. Solo su amigo de toda la vida, Henry, conocía los primeros esbozos del proyecto y había sido testigo del proceso de creación. Henry, un joven con gran curiosidad y admiración por el genio de Maston, había sido el primero en escuchar sobre el invento. A pesar de su entusiasmo, Henry no podía comprender completamente la magnitud de lo que su amigo había logrado. Una tarde, cuando Maston consideró que su invento estaba listo para ser probado, invitó a Henry a su taller. El joven entró con una mezcla de emoción y escepticismo, sin saber aún si lo que estaba a punto de ver podría realmente ser tan asombroso como lo había descrito su amigo. Maston, con un brillo peculiar en los ojos, señaló su invención, una máquina de aspecto extraño, construida con metal, engranajes y circuitos en una disposición nunca antes vista. El aparato parecía estar diseñado para algún propósito desconocido. No se trataba de un simple dispositivo, sino de algo mucho más grande, un avance que desbordaba los límites de la ciencia de su época. Henry, lo he logrado, dijo Maston, su voz llena de una mezcla de orgullo y nerviosismo. Este es el secreto que he estado guardando durante tanto tiempo. Esta máquina tiene el poder de cambiarlo todo. Henry observó la máquina con incredulidad. No sabía si debía sentirse asombrado o temeroso. La pregunta que rondaba su mente era: ¿cómo podía una máquina pequeña, tan desconocida, tener el poder de alterar el curso de la historia? ¿Qué propósito tenía? ¿Y qué implicaciones tendría para el mundo si alguien descubriera su secreto? Maston, como siempre, le lanzó una mirada penetrante, consciente de las dudas de su amigo. Hay mucho más de lo que ves a simple vista, Henry. Esta máquina no es solo un invento. Es el futuro. Henry, sin saber cómo reaccionar, decidió no interrumpirlo. Había aprendido con los años a dejar que Maston hablara y explicara a su propio ritmo, sin apresurarlo. Pero no pudo evitar una sensación extraña que lo invadió. Algo en el aire parecía diferente. Sabía que en ese instante algo importante estaba en juego, algo que superaba la comprensión de cualquiera que no estuviera dispuesto a ver más allá de lo evidente. El inventor, con una sonrisa en el rostro, continuó: pero no todo el mundo quiere que este invento vea la luz. Hay personas que harían cualquier cosa por obtenerlo. Y no todos son tan bien intencionados como tú y yo.
Un escalofrío recorrió la espalda de Henry. Aunque confiaba plenamente en su amigo, las palabras de Maston sembraron una semilla de inquietud en su corazón. De repente, el sonido de unos pasos se escuchó en el pasillo, interrumpiendo el silencio tenso que se había apoderado del taller. Alguien más se acercaba. ¿Quién podría ser? ¿Y qué sabía esa persona sobre el misterioso invento de Maston? Este es el inicio de la trama. Espero que esta introducción enganche a tu audiencia desde el primer capítulo. La atmósfera de misterio y anticipación se establece para preparar el terreno para lo que vendrá. Capítulo 2. El encuentro con los amigos de Maston. Mientras Maston y Henry seguían en el taller, observando la extraña máquina con una mezcla de asombro y duda, la puerta se abrió de golpe, interrumpiendo el tenso silencio que llenaba el aire. En el umbral apareció Mademoiselle Louise, la hermana de Maston, quien había estado fuera de la ciudad durante unos días, pero regresaba en ese mismo instante. Louise, con su porte elegante y su mirada aguda, era tan astuta como su hermano, aunque de carácter más tranquilo y reflexivo. Tenía una gran admiración por las invenciones de Jan, pero a menudo se mostraba más cautelosa y racional en sus juicios. Había algo en su actitud que sugería que no se dejaba llevar fácilmente por el entusiasmo, ni siquiera cuando se trataba de los brillantes proyectos de su hermano. ¿Qué estáis tramando aquí, Jan? Preguntó Louise, alzando una ceja al ver la máquina que parecía ocupar la mayor parte del taller. Maston la miró con una sonrisa, como si el tiempo fuera algo que ya no importaba. Había esperado ese momento durante tanto tiempo y finalmente podía compartir su creación con ellos, con sus dos amigos más cercanos. Louise, Henry, dijo Maston, con una mezcla de emoción y misterio en su voz, os he traído aquí porque he logrado completar lo que he estado desarrollando durante meses. Esta máquina, en sus componentes más simples, es solo el principio. Lo que hace es tan asombroso que no puedo explicarlo con palabras. Tendré que mostrarlo. Henry, aunque aún impresionado por la idea, no pudo evitar sentir que algo no estaba del todo claro. A pesar de que confiaba en su amigo, el mismo brillo en los ojos de Maston que había visto antes también le daba una sensación extraña, como si todo esto fuera más grande que lo que él había anticipado. ¿Es algo peligroso, Jan? Preguntó Louise, con la mirada fija en la máquina. Su tono era serio y cauteloso, como si supiera que estaba a punto de involucrarse en algo mucho más grande de lo que había imaginado. No lo sé, respondió Maston, su rostro ahora más serio, pero lo que sé es que esto cambiará todo. Si el mundo descubre lo que esta máquina puede hacer, cambiará la historia tal como la conocemos. Y si cae en las manos equivocadas, el poder de esta invención podría ser catastrófico. Louise observó la máquina por unos momentos, como si intentara comprender algo que no lograba captar. A pesar de la enorme confianza de su hermano, algo en su interior le decía que la historia que se estaba gestando ahí no sería fácil ni simple. ¿Y lo que nos dices de que hay personas equivocadas? ¿Quiénes son esos, Jan? Preguntó Louise, ahora con una mirada inquisitiva. Maston parecía haber estado esperando esa pregunta. De hecho, había tenido tiempo de sobra para prepararse para ella. Sabía que no bastaba con presentar su invento, sino que también tenía que alertar a sus amigos sobre las posibles consecuencias de lo que acababa de hacer. Existen personas que desean el poder que esta máquina representa. Algunos de ellos son mercenarios, otros científicos que han sido desplazados o ignorados por la comunidad académica, pero también hay quienes simplemente buscan el control. Y no están dispuestos a permitir que alguien como yo, un simple inventor, tenga el control de algo tan valioso. Louise lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Si había algo que ella sabía, era que las personas dispuestas a tomar el control de cualquier invención rara vez eran personas de buenas intenciones. Henry, por su parte, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Si bien confiaba en Maston, también entendía lo que ese tipo de poder podría significar para el mundo, y lo que podría significar para ellos, si no actuaban con cautela. ¿Qué haremos ahora, entonces?, preguntó Henry, su voz cargada de incertidumbre. Maston se acercó a la máquina y, con una mirada decidida, comenzó a mostrarles el funcionamiento básico del aparato. Su entusiasmo era palpable,
Pero Henry y Louise notaron que el brillo en los ojos de su amigo también era el de alguien que se enfrentaba a un futuro incierto. Lo primero que debemos hacer, dijo Maston, es asegurar que este invento no caiga en malas manos. Este es solo el comienzo. Lo que he creado tiene un potencial mucho mayor del que puedo imaginar. Por eso, necesitamos encontrar una manera de mantenerlo en secreto, al menos hasta que estemos listos para revelarlo al mundo de la manera correcta. Los tres amigos se quedaron en silencio, observando la máquina que parecía contener un mundo de posibilidades. Pero en sus corazones, sabían que el misterio que Maston había creado iba a llevarlos a un camino lleno de peligros. Y lo que en principio parecía ser una invención admirable y prometedora, pronto podría transformarse en una verdadera amenaza. Con ese pensamiento pesado en el aire, los tres amigos decidieron que tenían mucho más trabajo por hacer. Un nuevo capítulo de su historia comenzaba, uno en el que tendrían que enfrentarse a fuerzas desconocidas y a situaciones que pondrían a prueba no solo su inteligencia, sino también su lealtad y su valentía. Este capítulo introduce a los personajes principales, sus motivaciones y la primera idea clara de lo que está en juego con la invención de Maston. A partir de aquí, la tensión se va construyendo mientras los personajes se preparan para los desafíos que vendrán. Capítulo 3. La primera pista. El taller de Jan Maston quedó en un silencio tenso tras su última declaración. Henry y Louise comprendían la magnitud del descubrimiento, pero aún no sabían hasta qué punto aquello podía ponerlos en peligro. Louise fue la primera en romper el silencio. Si dices que alguien más está buscando esto, Jan, entonces ya es tarde para mantenerlo en secreto. Alguien debe haber escuchado algo, alguien debe estar siguiéndote. Henry sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca había imaginado que un invento pudiera traer consigo un riesgo tan grande. ¿Tienes pruebas de que te están vigilando?, preguntó Henry, con un dejo de incredulidad. Maston se giró hacia una vieja cómoda situada en la esquina del taller. Abrió el último cajón y sacó un sobre amarillento. Lo colocó sobre la mesa con cautela. Recibí esto hace 3 días, dijo con voz grave. Al principio pensé que era una simple carta de algún curioso, pero después de leerla, Henry tomó el sobre y sacó una hoja escrita con tinta negra. Las palabras estaban firmes y precisas, pero lo que más llamaba la atención era que el remitente no se identificaba. Señor Maston, sabemos lo que está haciendo. Su proyecto no pasará desapercibido por mucho tiempo. Ciertas personas están interesadas en su invento, y le sugerimos que colabore antes de que la situación se complique. No lo haga más difícil de lo que ya es. Estaremos en contacto. Henry levantó la mirada, sus ojos reflejaban la inquietud que sentía. Esto no es una simple advertencia. Te están amenazando. Louise cruzó los brazos y suspiró. ¿Y qué piensas hacer al respecto? No podemos simplemente sentarnos a esperar. Maston se quedó en silencio por un momento, y luego asintió con firmeza. Hay alguien que puede ayudarnos. Un viejo colega de la Sociedad Científica de Baltimore, el señor Archibald Turner. Es un hombre de confianza y tiene recursos que podrían mantener a salvo mi invento. Pero no puedo enviarle nada sin correr riesgos. Louise se llevó la mano al mentón, pensativa. ¿Dónde se encuentra este hombre? En Londres. Si logramos comunicarnos con él antes de que nuestros perseguidores hagan su siguiente movimiento, tendremos una oportunidad. Henry suspiró. ¿Y cómo se supone que viajaremos sin ser descubiertos? Maston sonrió con una chispa de picardía. Tengo un plan. Pero antes de que pudiera explicarlo, un ruido seco los hizo girarse de golpe. Toc, toc, toc. Alguien golpeaba la puerta de la entrada. El corazón de Henry se aceleró. Louise se llevó una mano al pecho, intentando contener la respiración. Maston alzó una ceja y, sin hacer ruido, se acercó lentamente a la puerta. ¿Quién es?, preguntó con cautela. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Luego, una voz firme respondió. Un mensajero. Tengo un paquete para el señor Jan Maston. Los tres se miraron. No estaban esperando ningún paquete. Maston tomó aire y giró el pomo de la puerta. Frente a él había un hombre delgado, de aspecto elegante, con un sombrero negro y un abrigo largo. En sus manos sostenía un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Firme aquí, por favor, dijo el hombre, extendiendo un papel y una pluma. Maston dudó un instante,
pero finalmente firmó con una caligrafía rápida. Tomó el paquete y antes de que pudiera decir algo más, el mensajero inclinó la cabeza y se alejó por la calle empedrada. Henry cerró la puerta con rapidez y los tres se agruparon en torno a la mesa del taller. Maston dejó el paquete frente a ellos. ¿Y ahora qué?, preguntó Louise. Lo abrimos, respondió Maston, rompiendo el papel con cuidado. Dentro había un sobre más pequeño y, al abrirlo, encontraron una nota escrita con la misma caligrafía que la primera carta. No intente huir. Sabemos dónde está. El color se esfumó del rostro de Henry. Louise tomó la nota con manos temblorosas. Maston apretó los dientes y miró a sus amigos con determinación. No tenemos tiempo que perder. Nos vamos esta misma noche. Capítulo 4. La huida en la noche. El reloj de la pared marcaba las 10 de la noche cuando Maston, Henry y Louise comenzaron a preparar su salida. La nota que habían recibido dejaba claro que estaban vigilados, y quedarse en la casa era un riesgo que no podían permitirse. Debemos salir sin llamar la atención, dijo Maston mientras terminaba de empacar algunos papeles esenciales. Si han estado observándonos, lo más probable es que haya alguien vigilando la entrada principal. Henry asintió. Su mente trabajaba rápidamente para idear una forma segura de escapar. Hay una salida trasera que da al callejón, dijo. Desde allí, podemos seguir por las calles secundarias hasta llegar al puerto. Louise, que se había mantenido en silencio mientras observaba con detenimiento el exterior por una rendija de la ventana, habló en voz baja. Hay un hombre apostado en la esquina. No se mueve, pero claramente nos está vigilando. Maston apretó los labios. No había tiempo para dudar. Tomaremos el camino por la parte trasera, pero debemos hacerlo rápido y en silencio. Henry abrió la puerta trasera con cuidado. Más allá del umbral, el callejón estaba oscuro y húmedo por la lluvia que había caído esa tarde. Un farol distante proyectaba sombras alargadas sobre las paredes de piedra. Uno a uno, salieron sin hacer ruido. Maston cerró la puerta con cuidado y avanzaron con cautela por el pasaje estrecho. Debemos llegar al muelle, susurró Maston. Tengo un contacto que nos puede ayudar a salir de la ciudad. ¿Quién?, preguntó Louise. Un viejo marinero llamado Dupont. Si aún sigue en la ciudad, puede llevarnos lejos de aquí antes del amanecer. Las calles de Nantes estaban tranquilas a esa hora, pero cada sombra parecía esconder un peligro. Avanzaron por callejones oscuros, evitando las avenidas principales. Henry caminaba en la retaguardia, asegurándose de que no los seguían. Pero a medida que avanzaban, sintió que algo no estaba bien. Un presentimiento le recorrió la espalda. Se detuvo y susurró. Alguien nos sigue. Louise y Maston se giraron bruscamente. Unos pasos resonaban en la distancia. No eran los únicos en aquella calle. Rápido, por aquí, susurró Maston, señalando una puerta entreabierta en un edificio de aspecto abandonado. Los tres se deslizaron al interior, cerrando la puerta con suavidad. Se encontraban en un almacén polvoriento lleno de cajas y barriles. Los pasos en el exterior se detuvieron. Henry contuvo la respiración. Louise apoyó una mano en la pared, intentando calmar su agitada respiración. Maston, en cambio, observó por una rendija de la puerta. Dos figuras se habían detenido en la calle. Uno de ellos sacó un reloj de bolsillo, mientras el otro parecía examinar los alrededores. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos. Finalmente, los hombres siguieron caminando, perdiéndose en la penumbra. Nos están buscando, pero aún no nos han encontrado, susurró Maston. Debemos movernos ahora. Salieron con cautela y continuaron su camino hacia el puerto. El muelle estaba casi desierto cuando llegaron. Unas pocas lámparas de gas iluminaban la niebla que flotaba sobre el agua. Maston escudriñó el lugar hasta que vio lo que buscaba. Una pequeña embarcación con una figura apoyada en la barandilla. Dupont, murmuró con alivio. El marinero, un hombre de rostro curtido por el sol y la sal, los miró con desconfianza al principio, pero luego reconoció a Maston y su expresión se suavizó. No esperaba verte a estas horas, amigo, dijo en voz baja. ¿Qué sucede? Necesitamos salir de la ciudad de inmediato. ¿Puedes ayudarnos? Dupont los miró por un instante y luego asintió. Suban a bordo. Partiremos antes del amanecer. Henry,
Louise y Maston no dudaron. Subieron a la embarcación mientras Dupont comenzaba los preparativos para zarpar. Pero mientras se acomodaban en la cubierta, un pensamiento cruzó la mente de Maston. Si habían logrado escapar esta vez, ¿por cuánto tiempo más podrían seguir haciéndolo? Y lo más importante, ¿qué tan lejos llegarían sus perseguidores para atraparlos? Capítulo 5. Rumbo a lo desconocido. El barco de Dupont se deslizaba suavemente por las aguas del Loira, dejando atrás las luces de Nantes que titilaban en la distancia. Henry, Louise y Maston permanecían en cubierta, sus mentes aún agitadas por los eventos de la noche. Dupont, un hombre experimentado con décadas en el mar, no hacía muchas preguntas. Mientras ataba unas cuerdas junto al timón, miró de reojo a Maston. No sé en qué problema te has metido, Jan, pero puedo oler el peligro en el aire. ¿Quieres decirme a dónde nos dirigimos? Maston apoyó las manos en la baranda del barco y suspiró. A Londres. Debo contactar a un hombre llamado Archibald Turner. Dupont soltó una carcajada seca. No es tan fácil, amigo. Los barcos que van a Inglaterra están bajo vigilancia. Si alguien te está buscando, seguro que revisarán cada embarcación que cruce el canal. Henry frunció el ceño. Entonces, ¿qué propones? El marinero los miró con una sonrisa astuta. Puedo llevarlos hasta Saint-Nazaire. Desde allí, un viejo colega mío los puede embarcar en un navío mercante rumbo a Inglaterra sin levantar sospechas. Pero deben moverse rápido, porque si los están siguiendo, no tardarán en llegar aquí. Maston asintió. Es nuestra mejor opción. La embarcación avanzó bajo la luz de la luna. La brisa nocturna era fresca, pero la tensión a bordo hacía que el aire pareciera más pesado. Louise se acercó a Maston y le habló en voz baja. Jan, aún no nos has dicho exactamente qué hace tu máquina. Maston guardó silencio por un momento. Es complicado de explicar, murmuró. Inténtalo, insistió Louise. Si estamos arriesgando nuestras vidas, al menos debemos saber por qué. Henry también se acercó, esperando la respuesta. Maston miró el reflejo de la luna en el agua antes de hablar. Mi máquina puede calcular el impacto de cualquier proyectil con una precisión nunca antes vista. No importa la distancia, la velocidad o el objetivo, su capacidad de predicción es perfecta. Louise y Henry intercambiaron una mirada. Eso suena revolucionario, susurró Henry. Y peligroso, añadió Louise. Maston asintió con gravedad. En las manos equivocadas, podría ser utilizada para crear el arma más destructiva de la historia. El silencio se apoderó del barco. Ahora entendían por qué estaban siendo perseguidos. De repente, un ruido interrumpió la calma. ¡Bum! Una luz iluminó el horizonte detrás de ellos. Dupont corrió hacia el timón, maldiciendo entre dientes. Nos han encontrado. Louise se giró y vio una embarcación en la distancia. Un barco más grande y veloz avanzaba en su dirección, con luces encendidas y una silueta que parecía amenazante. Henry apretó los puños. ¿Quiénes son? Maston tragó saliva. No lo sé, pero no creo que vengan a darnos la bienvenida. Dupont giró bruscamente el timón. Agárrense, esto se va a poner feo. El pequeño barco viró bruscamente, tomando un rumbo más alejado de la costa. Las olas golpeaban con fuerza el casco de madera, mientras la embarcación enemiga se acercaba rápidamente. Otro estruendo rompió la noche. Un disparo de advertencia pasó sobre sus cabezas, impactando en el agua con violencia. «Nos están disparando», gritó Louise. Henry se giró hacia Maston. «Dime que tienes un plan». Maston miró a Dupont, quien luchaba contra el timón. «¿Cuánto tiempo antes de llegar a Saint-Nazaire?» «A este ritmo, 1 hora», respondió el marinero. «Pero no vamos a durar tanto con ellos persiguiéndonos». Maston respiró hondo. «Entonces tenemos que darles algo más en qué pensar». Corrió hacia una de las cajas del barco y comenzó a rebuscar dentro. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Henry. Maston sacó una bengala y sonrió. «Distrayéndolos». Encendió la bengala y la lanzó al agua. El destello rojo iluminó el océano como un fuego ardiente. La luz reflejada en las olas creó la ilusión de una segunda embarcación más adelante. El truco funcionó. El barco enemigo giró ligeramente, dudando entre los dos objetivos. «Ahora, Dupont. Más velocidad».
El marinero aprovechó la confusión y dirigió el barco hacia una zona de corrientes rápidas. La embarcación enemiga intentó corregir su rumbo, pero la maniobra de Maston les había dado una ventaja crucial. «Nos estamos alejando», exclamó Louise. Henry suspiró aliviado. Eso estuvo demasiado cerca. Dupont mantuvo el rumbo hasta que las luces del barco perseguidor desaparecieron en la distancia. Cuando finalmente llegaron a Saint-Nazaire, el grupo estaba exhausto, pero sabían que no podían bajar la guardia. Dupont los guió hasta un muelle discreto, donde un hombre de aspecto rudo los esperaba. Él es Pierre. Se encargará de llevarlos a Inglaterra. Pierre los miró con curiosidad. No preguntaré qué problema tienen, pero deben abordar ahora mismo. Zarpamos en 20 minutos. Maston estrechó la mano de Dupont. Te debemos la vida. Dupont sonrió. Solo prométeme que tu invento no caerá en malas manos. Maston asintió con seriedad. Lo haré. Con el corazón acelerado y la mente llena de incertidumbre, los tres amigos abordaron el nuevo barco. Su viaje apenas comenzaba. Capítulo 6. Peligro en alta mar. El barco mercante zarpó de Saint-Nazaire en la oscuridad de la noche, deslizándose por las aguas tranquilas del Atlántico. A bordo, Maston, Henry y Louise trataban de recuperar el aliento tras su huida. El capitán Pierre, un hombre de barba espesa y mirada severa, los observó con cautela antes de hablar. Este barco lleva cargamento hasta Southampton. Si todo sale bien, en menos de 2 días estarán en Inglaterra. Maston asintió con gratitud. Gracias, capitán. Le prometo que no causaremos problemas. Pierre soltó una carcajada seca. Más les vale. No necesito líos con las autoridades ni con gente peligrosa. Dicho esto, el capitán se marchó a supervisar la tripulación. Henry se apoyó en la barandilla del barco y miró el horizonte. Parece que estamos a salvo. Por ahora. Louise no parecía convencida. No me fío. Si nos siguieron hasta el río Loira, pueden encontrarnos en el mar. Maston suspiró. Debemos mantenernos alerta. Nuestro enemigo no se rendirá tan fácilmente. Esa noche, los tres decidieron turnarse para hacer guardia. El sonido de las olas contra el casco y el crujir de la madera eran los únicos sonidos en la inmensidad del océano. Pero la calma no duró mucho. En la madrugada, cuando la luna aún brillaba sobre el agua, Henry notó algo extraño en el horizonte, una sombra oscura que se movía con rapidez. «Louise. Despierta», susurró con urgencia. Louise se incorporó de inmediato y miró hacia donde Henry señalaba. Un barco de velas negras avanzaba en su dirección, sin luces ni señales. «Esto no es normal», murmuró Louise. Despertaron a Maston y le informaron de la situación. El científico frunció el ceño. «No puede ser coincidencia. Nos han encontrado». Henry corrió a la cabina del capitán y golpeó la puerta. «Capitán Pierre. Nos están siguiendo». Pierre abrió de golpe, con cara de pocos amigos. «¿De qué hablas?» Henry lo llevó a la cubierta y le señaló el barco enemigo. Pierre maldijo entre dientes. «Ese barco no es un mercante, y está ganando velocidad». Louise miró al capitán con seriedad. «¿Podemos perderlos?» Pierre negó con la cabeza. «No somos una embarcación de combate. Si nos alcanzan, estamos perdidos». Maston apretó los puños. No podía permitir que su invento cayera en las manos equivocadas. «Debemos hacer algo». El capitán pensó por un momento y luego dio una orden a su tripulación. «Preparen las cargas. Si quieren pelea, les daremos algo en que pensar». Maston lo miró sorprendido. «¿Tiene armas a bordo?» Pierre sonrió. «No exactamente. Pero tengo un par de barriles de pólvora que podemos usar como distracción». Henry entendió la idea de inmediato. «Si lanzamos los barriles al agua y los hacemos estallar, podríamos hacer que pierdan el rumbo». Pierre asintió. Louise, Henry y algunos marineros comenzaron a preparar los barriles. Los aseguraron con sogas y los dejaron caer al agua a una distancia prudente. Pierre encendió una mecha y la lanzó. ¡Bum! La explosión iluminó el mar. La onda expansiva sacudió el barco mercante, y el enemigo tuvo que maniobrar bruscamente para evitar el fuego y los restos flotantes. «Funcionó», gritó Louise. Aprovechando la confusión, Pierre giró el timón y aceleró el ritmo del barco. Con suerte,
Los perderemos en la bruma de la madrugada. El grupo observó cómo la embarcación enemiga se quedaba atrás, envuelta en humo y llamas. Maston respiró aliviado, pero en su mente sabía que aquello no era el final. No podemos bajar la guardia, dijo con firmeza. Si nos encontraron aquí, lo intentarán de nuevo. Henry cruzó los brazos. Debemos llegar a Londres antes de que vuelvan. Louise asintió con determinación. Y cuando lleguemos, debemos descubrir quién está detrás de todo esto. El barco mercante continuó su viaje. El peligro había pasado por el momento, pero la amenaza aún acechaba en la sombra. El secreto de Maston aún no estaba a salvo. Capítulo 7. La llegada a Inglaterra. El amanecer encontró al barco mercante navegando en aguas más seguras. La brisa salada era fresca, y aunque el peligro inmediato había pasado, el ambiente a bordo seguía tenso. Louise, Henry y Maston apenas habían dormido. Sabían que su enemigo no se rendiría tan fácilmente. El capitán Pierre se acercó a ellos mientras observaban el horizonte. Si todo sale según lo planeado, llegaremos a Southampton al anochecer. Desde allí, pueden tomar un tren a Londres. Maston asintió. Lo antes posible. No podemos arriesgarnos a quedarnos mucho tiempo en el puerto. Henry, con los brazos cruzados, miró a Maston con curiosidad. ¿Quién es exactamente Archibald Turner? Maston esbozó una leve sonrisa. Un viejo amigo. Un genio de la ingeniería que ha trabajado en proyectos secretos para el gobierno británico. Si hay alguien que pueda ayudarnos a proteger mi invento y descubrir quién está detrás de esta persecución, es él. Louise frunció el ceño. Si Turner trabaja para el gobierno, ¿no es posible que ellos también quieran tu máquina? Maston suspiró. Es un riesgo. Pero confío en Turner, al menos más de lo que confío en quienes nos persiguen. Henry no parecía convencido, pero no había mejor alternativa. El resto del día transcurrió sin incidentes, y cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, las costas de Inglaterra aparecieron a la distancia. Southampton se extendía frente a ellos, su puerto lleno de barcos mercantes y actividad constante. Ahí está, dijo Pierre. Prepárense para desembarcar. El barco atracó en un muelle discreto, lejos de las miradas curiosas. Pierre les entregó una bolsa con provisiones y algunos billetes. No sé qué clase de problemas tienen, pero espero que los resuelvan antes de que los alcancen de nuevo. Maston le estrechó la mano con gratitud. No olvidaremos lo que hiciste por nosotros. Henry y Louise también agradecieron al capitán antes de abandonar el barco y mezclarse entre los marineros y comerciantes del puerto. El tren a Londres sale en 1 hora, informó Louise tras consultar un horario. Si nos damos prisa, podremos abordarlo sin llamar la atención. El grupo avanzó por las calles de Southampton, tratando de mantenerse discretos. Pero mientras caminaban por un mercado cercano a la estación, Henry sintió un escalofrío. Nos están siguiendo, susurró sin voltear. Louise y Maston disimularon, pero sus corazones latieron con fuerza. A unos metros detrás de ellos, un hombre con abrigo oscuro y sombrero parecía moverse con el mismo ritmo que ellos, siempre a una distancia prudente. No podemos dirigirnos directamente a la estación, dijo Maston en voz baja. Debemos despistarlo. Henry asintió. Sigamos avanzando y busquemos una salida alternativa. El mercado era un laberinto de puestos y callejones. Se movieron entre la multitud, doblando esquinas y cambiando de dirección de manera estratégica. Finalmente, encontraron una callejuela solitaria y se apresuraron a tomar un desvío. Esperaron en silencio. Los segundos se hicieron eternos. El hombre del abrigo pasó de largo sin notar su ausencia. Louise soltó un suspiro aliviado. Eso estuvo cerca. Maston asintió. Debemos seguir. No sabemos cuántos más pueden estar vigilándonos. El grupo retomó el camino y, con discreción, llegaron a la estación. Compraron los boletos y abordaron el tren con rapidez. Mientras el tren partía rumbo a Londres, Maston miró por la ventana. Sabía que el verdadero peligro aún estaba por delante. Y que, una vez en la capital británica, encontraría las respuestas, o enfrentaría la mayor amenaza de su vida. Capítulo 8. Intriga en el tren. El tren a Londres avanzaba con rapidez a través del paisaje inglés, dejando atrás los muelles y acercándose a la metrópoli. Maston,
Henry y Louise ocuparon un compartimento apartado, tratando de pasar desapercibidos. El traqueteo de las ruedas contra los rieles marcaba un ritmo constante, pero en el interior del vagón, la tensión era palpable. Henry observaba con atención a los demás pasajeros, en busca de alguna señal de peligro. ¿Creen que logramos despistarlos?, preguntó en voz baja. Louise, que mantenía la mirada en el pasillo, respondió con cautela. No podemos estar seguros. Debemos suponer que aún nos siguen. Maston, más inquieto que de costumbre, ajustó la pequeña maleta donde llevaba sus notas y planos. Turner nos recibirá en su casa en Londres. Allí podremos hablar con calma y decidir nuestro próximo paso. El tiempo transcurría lentamente. Afuera, el cielo gris de Inglaterra anunciaba lluvia, y dentro del tren, el ambiente era silencioso, con apenas unos pocos pasajeros que dormitaban o leían el periódico. Pero entonces, Louise se tensó. Hay alguien observándonos. Henry siguió su mirada. Un hombre de aspecto serio, vestido con un abrigo largo y un sombrero de copa, estaba sentado unas filas más adelante. Aunque fingía leer, cada cierto tiempo dirigía una mirada disimulada hacia su compartimento. No es coincidencia, murmuró Henry. Maston sintió un nudo en el estómago. Si intenta algo, no podemos enfrentarlo en un lugar tan cerrado. Debemos adelantarnos. Louise asintió. Propongo esto, nos movemos al siguiente vagón y lo obligamos a reaccionar. Si nos sigue, confirmamos que está tras nosotros. Si no, quizás estemos equivocados. Henry sonrió levemente. Me gusta cómo piensas. Con aparente calma, los tres se levantaron y caminaron por el pasillo. Al llegar a la puerta del siguiente vagón, abrieron con rapidez y se deslizaron adentro. Henry se giró para observar. El hombre del abrigo se había levantado. Nos sigue, susurró. Maston sintió un sudor frío en la nuca. Louise miró alrededor y vio la salida del vagón, que conectaba con un pequeño balcón al aire libre entre los coches del tren. Por aquí. Salieron al pequeño espacio entre los vagones. El viento golpeaba con fuerza, y el traqueteo del tren era ensordecedor. Henry cerró la puerta tras ellos y se preparó. Segundos después, la puerta se abrió de golpe. El hombre del abrigo apareció, pero no estaba solo. Detrás de él, dos sujetos más, de aspecto sombrío, se acercaban. No se resistan, dijo el desconocido con voz firme. Solo queremos hablar. Maston apretó los dientes. No confío en ustedes. Uno de los hombres sacó una pistola de debajo del abrigo. No tienen opción. Henry reaccionó de inmediato. Con un rápido movimiento, empujó al hombre armado, haciendo que su disparo se desviara. El estruendo resonó en el viento mientras Louise golpeaba al segundo atacante con todas sus fuerzas. El tren se sacudió en una curva, y el hombre que sostenía el arma perdió el equilibrio por un instante. Maston vio su oportunidad. Con un movimiento impulsivo, agarró la maleta y la usó para golpear al atacante, haciéndolo caer de espaldas contra la barandilla. Henry, aprovechando la distracción, derribó al segundo hombre, dejándolo inconsciente. El líder del grupo, aún en pie, los miró con furia. No tienen idea de con quién se han metido. Louise lo miró con desafío. Tampoco ustedes. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, el tren entró a un túnel y la oscuridad cubrió todo por unos instantes. Cuando la luz regresó, Maston, Henry y Louise ya habían corrido al siguiente vagón. El tren estaba por llegar a Londres. Y el verdadero enfrentamiento aún no había comenzado. Capítulo 9. Sombras en Londres. El tren frenó con un estruendo metálico al entrar en la estación de Londres. Maston, Henry y Louise descendieron apresurados, mezclándose entre la multitud. Sus corazones latían con fuerza, aún con la adrenalina del enfrentamiento en el tren. No podemos quedarnos aquí, murmuró Henry mientras echaba un vistazo rápido a su alrededor. Es probable que esos tipos también hayan bajado. Maston asintió. Turner vive en una casa en Bloomsbury. Podemos tomar un carruaje y llegar en pocos minutos. Louise miró hacia el andén. La estación bullía de actividad, pero entre los pasajeros, distinguió una silueta familiar, el hombre del abrigo, ahora acompañado de dos nuevos individuos. Nos encontraron, dijo en voz baja. Sin perder tiempo, se dirigieron a la salida y abordaron un carruaje.
Henry le dio la dirección al cochero y, en cuanto el vehículo comenzó a moverse, respiraron aliviados por un momento. Maston miró por la ventanilla. Londres. Hace años que no venía aquí. Louise, aún en alerta, le preguntó. ¿Cómo conociste a Turner? Maston sonrió levemente. Nos conocimos en una conferencia científica en París. Siempre ha sido un visionario, un ingeniero con ideas revolucionarias. Cuando le hablé de mi invento, quedó fascinado. Sé que si alguien puede ayudarnos, es él. Henry seguía observando el tráfico en las calles. Espero que podamos confiar en él. El carruaje llegó a una elegante casa en Bloomsbury. Descendieron con rapidez y llamaron a la puerta. Pasaron unos segundos antes de que ésta se abriera y apareciera un hombre de unos 50 años, con gafas redondas y una expresión de sorpresa. «Impey», exclamó Archibald Turner. «No esperaba verte en estas circunstancias. No hay tiempo para explicaciones en la puerta», dijo Maston con urgencia. «Necesitamos entrar». Turner los hizo pasar y cerró con llave tras ellos. El interior de la casa estaba repleto de libros, planos y artilugios mecánicos. Louise no pudo evitar observar con fascinación los diversos dispositivos en las mesas. «Parece que sigue siendo un genio, Turner», comentó Maston. El ingeniero sonrió, pero su expresión se tornó seria. «Impey, dime la verdad, ¿en qué problemas estás metido?» Maston se sentó y colocó su maleta sobre la mesa. «He construido algo que podría cambiar el mundo. Pero hay personas que quieren apoderarse de ello por razones desconocidas. Nos han seguido desde América, y apenas logramos escapar con vida». Turner frunció el ceño. «¿De qué invento estamos hablando?» Maston abrió la maleta y sacó un conjunto de planos. Turner los tomó y comenzó a examinarlos. Sus ojos se abrieron con asombro. «Esto es extraordinario. Pero también peligroso». Louise cruzó los brazos. «Exactamente. Por eso necesitamos tu ayuda». Turner se frotó la barbilla, meditando. «Si esto cae en malas manos, las consecuencias serían catastróficas. Debemos asegurarnos de que nadie más lo tenga». Henry se acercó a la ventana y miró hacia afuera. «Tenemos compañía». Turner se acercó y vio a los hombres del abrigo oscuro al otro lado de la calle. «Son persistentes», susurró. Maston cerró la maleta con fuerza. «Esto aún no ha terminado». Turner asintió. «Entonces debemos actuar rápido. Tengo un amigo en la Royal Society que podría proteger esta información, pero necesitamos llegar hasta él sin ser seguidos». Henry sonrió con confianza. «Déjamelo a mí. Tengo un plan». La noche en Londres apenas comenzaba, y el peligro acechaba en cada sombra. Este capítulo añade tensión con la llegada a Londres y la presentación de un nuevo aliado. Capítulo 10. Escape en la noche. El reloj en la pared marcaba las 9 de la noche. La niebla londinense se espesaba en las calles, convirtiendo la ciudad en un laberinto de sombras y luces tenues. Desde la ventana, Henry observaba a los hombres de abrigo oscuro que esperaban al otro lado de la calle. «No se van a mover», susurró. Turner cerró los planos y los guardó en una carpeta de cuero. «Si queremos llegar a la Royal Society sin ser detectados, tendremos que ser astutos». Louise miró a Henry con expectación. «Dijiste que tenías un plan». Henry sonrió y señaló una puerta lateral en la biblioteca de Turner. «¿A dónde lleva esa puerta?» Turner ajustó sus gafas. «A una salida trasera que conecta con un callejón. Pero si nuestros perseguidores tienen a más hombres en la zona, podrían encontrarnos fácilmente». Maston se frotó el mentón. «Necesitamos una distracción». Turner sonrió y señaló una gran mesa llena de dispositivos mecánicos. «Tal vez pueda ayudar con eso». «15 minutos después, el plan estaba en marcha. Turner colocó un pequeño mecanismo con una mecha en la ventana principal y encendió la mecha con calma. «Esto hará un poco de ruido. Prepárense. Henry,
Louise y Maston esperaron junto a la puerta trasera. Unos segundos después, un estruendo sacudió la ventana frontal. Se escuchó el sonido de cristales rotos y una pequeña explosión de humo. Los hombres al otro lado de la calle reaccionaron de inmediato, corriendo hacia la casa con armas en mano. «Ahora», susurró Henry. Salieron por la puerta trasera y se deslizaron por el callejón, moviéndose entre las sombras. Londres estaba llena de pasajes estrechos y callejones oscuros, lo que les permitió alejarse sin ser vistos. «La Royal Society está cerca de St. James Square», dijo Turner en voz baja mientras avanzaban. «Conozco un camino menos transitado». El grupo caminó rápidamente por calles empedradas, evitando las principales avenidas. Cada sombra parecía moverse, cada ruido los ponía en alerta. «¿Seguro que nadie nos sigue?», preguntó Maston. Henry miró hacia atrás. «Por ahora, estamos solos». Después de casi media hora de caminata tensa, llegaron a un gran edificio con una fachada imponente. La Royal Society, un símbolo del conocimiento y la ciencia, se alzaba ante ellos. Turner golpeó la puerta con un patrón específico. Unos segundos después, la puerta se abrió y un hombre mayor, de aspecto distinguido y mirada inquisitiva, apareció en el umbral. «Turner, ¿a qué debo esta visita a estas horas?» «Sir Malcolm, necesitamos tu ayuda», respondió Turner con urgencia. «Es un asunto de extrema importancia». Sir Malcolm observó al grupo y, sin más preguntas, los hizo pasar. Mientras la puerta se cerraba detrás de ellos, Maston sintió un alivio momentáneo. Habían logrado llegar. Pero la batalla por su invento estaba lejos de terminar. Este capítulo mantiene la tensión y prepara el escenario para la siguiente fase del conflicto. Capítulo 11. La advertencia de Sir Malcolm. El interior de la Royal Society era un templo del conocimiento. Altos estantes de madera llenos de libros y documentos se alzaban hasta el techo, mientras lámparas de gas iluminaban débilmente la estancia. Sir Malcolm, un hombre de cabello blanco y porte elegante, observó a Turner y sus acompañantes con evidente curiosidad. «Turner, rara vez vienes a verme con tanta urgencia. ¿De qué se trata todo esto?» Maston dio un paso al frente y colocó la maleta sobre una mesa de caoba. «Mi nombre es Impey Barbicane Maston. He desarrollado un invento que puede cambiar el curso de la ingeniería y la ciencia, pero hay fuerzas en la sombra que desean apoderarse de él para fines que desconocemos». Sir Malcolm arqueó una ceja y abrió la maleta. Al desplegar los planos y documentos, su expresión pasó del escepticismo a la sorpresa. «Esto es extraordinario», susurró. «Pero también extremadamente peligroso». Turner asintió. «Exactamente. Necesitamos proteger esta información antes de que caiga en manos equivocadas». El anciano científico suspiró, cruzando las manos sobre la mesa. «No es tan sencillo. Londres está llena de espías industriales, agentes de gobiernos y empresarios codiciosos que harían cualquier cosa por obtener tecnología revolucionaria. Si han venido hasta aquí para buscar ayuda, significa que la amenaza es real». Maston asintió. «Ya nos han perseguido desde América. Intentaron atraparnos en el tren y nos siguieron hasta la casa de Turner. Si nos han encontrado, significa que tienen informantes en todas partes». Sir Malcolm meditó unos instantes. «Conozco a algunas personas influyentes en la Royal Society que podrían ayudarnos a asegurar estos documentos en un lugar seguro. Pero...» Louise, que había permanecido en silencio, percibió la duda en su voz. «¿Pero qué?» Sir Malcolm bajó la voz. «No podemos confiar en todos. Dentro de la Royal Society también hay intereses ocultos. Hay quienes venderían esta información al mejor postor». Henry se tensó. «Entonces, ¿qué hacemos?» El anciano se levantó y caminó hacia un gran escritorio. Abrió un cajón y sacó una llave de bronce. «Hay un compartimento oculto en la biblioteca de la Royal Society. Es donde se guardan documentos científicos de alto valor. Nadie tiene acceso a él sin mi autorización.
Podemos esconder los planos allí temporalmente mientras encontramos una solución definitiva. Maston sintió un peso menos en su pecho. Eso nos dará tiempo. Pero justo en ese momento, un golpe fuerte resonó en la puerta principal. El grupo se miró con alarma. Llegaron más rápido de lo que esperaba, murmuró Sir Malcolm. Turner apagó las lámparas de inmediato, sumiendo la sala en penumbra. Debemos movernos ahora. Henry corrió hacia una ventana lateral y miró hacia la calle. Son ellos. Al menos 5 hombres. Louise tomó la llave de las manos de Sir Malcolm. Llévanos al compartimento secreto. Sir Malcolm asintió y los guió apresuradamente por un pasillo lateral. El tiempo se agotaba. Los perseguidores ya estaban allí. Y esta vez, no planeaban dejarlos escapar. Este capítulo mantiene la tensión y prepara el terreno para una confrontación inminente. Capítulo 12. El escondite secreto. Sir Malcolm avanzó rápidamente por los pasillos oscuros de la Royal Society, seguido de cerca por Maston, Louise, Henry y Turner. Afuera, los golpes en la puerta se hacían más fuertes, seguidos de voces firmes exigiendo que abrieran. No tenemos mucho tiempo, susurró Turner. El compartimento secreto está en la biblioteca principal, dijo Sir Malcolm con voz baja pero firme. Si logramos llegar antes de que entren, podremos ocultar los planos. Bajaron por un estrecho corredor hasta una enorme sala con estanterías que llegaban al techo. Un inmenso globo terráqueo dominaba el centro de la habitación, mientras una escalera de caracol conducía a un segundo nivel de libros. Sir Malcolm se acercó a una estantería de madera oscura y deslizó su mano por el borde. Buscó un pequeño relieve tallado en la madera y presionó. Un sonido mecánico resonó, y parte del estante se abrió hacia atrás, revelando un compartimento oculto. ¡Rápido! Pon los planos aquí, apremió. Maston introdujo los documentos con sumo cuidado. Sir Malcolm giró un mecanismo interno, y la pared volvió a cerrarse con un leve chasquido, dejando la estantería intacta. Solo yo puedo abrirlo de nuevo, aseguró Malcolm. Estarán a salvo por ahora. Pero en ese instante, un estruendo sacudió el edificio. La puerta principal había sido derribada. Nos han encontrado, susurró Henry, sacando su revólver. Louise miró alrededor, evaluando posibles rutas de escape. Si nos acorralan aquí, no tendremos salida. Turner señaló una segunda escalera al fondo de la biblioteca. Por allí. Nos lleva a una salida trasera, pero debemos ser rápidos. El grupo comenzó a moverse justo cuando los primeros pasos resonaron en la entrada de la biblioteca. Búsquenlos, ordenó una voz grave. Maston sintió un escalofrío. Eran los mismos hombres que los habían perseguido en el tren y en la casa de Turner. ¡Corran!, exclamó Sir Malcolm. El grupo subió la escalera en espiral mientras las sombras de sus perseguidores se proyectaban en las estanterías. Louise fue la última en subir, pero al girar la cabeza, vio que uno de los hombres había alzado su pistola. «¡Agáchense!», gritó. Un disparo resonó en la sala, rompiendo un viejo reloj de péndulo en la pared. Henry disparó de vuelta, forzando a los atacantes a cubrirse tras los estantes. El grupo llegó a una puerta lateral y la atravesó apresuradamente. Descendieron por un angosto pasillo de piedra que conducía a un patio trasero. «Estamos cerca», dijo Turner. Pero justo cuando pisaban la calle, un carruaje negro se detuvo frente a ellos. 2 hombres descendieron rápidamente, bloqueándoles el paso. Henry levantó su revólver, pero uno de los desconocidos habló con voz firme. «No somos sus enemigos». El grupo se miró, desconcertado. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Louise con desconfianza. Uno de los hombres, de barba gris y porte distinguido, sacó un pequeño emblema dorado de su bolsillo. «Somos agentes del gobierno británico. Sabemos lo que han estado protegiendo, y creemos que tenemos un enemigo en común». Maston sintió que la situación había dado un giro inesperado. ¿Podían confiar en ellos? ¿O habían caído en una trampa aún más peligrosa?
Guión bajo 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 gui. Este capítulo mantiene el suspenso y añade una nueva incógnita. ¿Quiénes son realmente estos hombres? ¿Aliados o enemigos? Capítulo 13. La doble cara de la verdad. El hombre de la barba gris, al que se presentó como el capitán Edward Blackwell, observó al grupo con una mirada penetrante. La tensión era palpable, y aunque Henry mantenía su revólver en la mano, parecía no estar dispuesto a disparar sin una explicación adecuada. ¿Agentes del gobierno británico?, preguntó Maston, sin apartar la vista de los desconocidos. ¿Y cómo sabemos que no son parte de la red de espías que nos persigue? Blackwell no se mostró intimidado. Su rostro era serio, pero no agresivo. Eso es precisamente lo que queremos evitar, Maston, respondió. Luego, con un gesto, hizo que los otros dos hombres se apartaran, permitiendo que el grupo viera más allá de ellos. El carruaje negro, una figura imponente, parecía haber estado esperando allí durante algún tiempo. La niebla londinense rodeaba el vehículo, haciendo que todo pareciera más misterioso. Entremos en el carruaje. Necesitamos hablar con urgencia. El capitán Blackwell se adelantó y, con un ademán firme, invitó a los demás a subir. Maston vaciló por un momento, pero luego, viendo que no tenían muchas opciones, asintió y subió al vehículo con Louise, Henry y Turner. Una vez dentro, el carruaje comenzó a moverse con rapidez, alejándose de la Royal Society. ¿A dónde vamos?, preguntó Turner, con desconfianza en la voz. Blackwell se acomodó en el asiento de enfrente, mirando al grupo. Nos dirigimos a un lugar seguro. No estamos aquí para hacerles daño. Al contrario, hemos seguido sus pasos porque compartimos un enemigo común. Louise frunció el ceño. ¿Un enemigo común? ¿Quiénes son ustedes realmente? El capitán Blackwell cruzó las manos sobre sus piernas y respiró profundamente antes de hablar. Mi nombre es Edward Blackwell, capitán del MI6, la inteligencia británica. Y lo que han descubierto, Maston, no es solo importante para ustedes, sino para todo el mundo. Lo que han creado es más peligroso de lo que imaginan. Maston sintió un nudo en el estómago. ¿De qué está hablando? Blackwell se inclinó hacia adelante, su expresión tensa. Sabemos que el invento que han desarrollado es mucho más que una simple creación científica. No solo es un avance tecnológico, es una herramienta con el potencial de cambiar el equilibrio de poder en el mundo. Y hay quienes están dispuestos a matar por conseguirlo. Henry miró a Maston, sorprendido. ¿Qué significa eso? ¿De qué hablan? El proyecto que tienen en sus manos no es algo que pueda ser utilizado solo para el bien. Si cae en las manos equivocadas, puede provocar una guerra que cambiaría el curso de la historia. La gente que los persigue tiene conexiones con potencias extranjeras que no dudarán en usar esta tecnología para fines destructivos. Louise apretó los dientes, mirando a Blackwell con desconfianza. ¿Y qué quieren de nosotros? Protejan el invento. Nosotros podemos ayudarles a ocultarlo de quienes buscan apoderarse de él, pero necesitan confiar en nosotros. Sin nuestra ayuda, corren el riesgo de ser capturados y de que el invento caiga en manos equivocadas. Maston, aún procesando la información, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y cómo sabemos que podemos confiar en ustedes? Blackwell sonrió levemente, aunque su sonrisa era fría. Porque, Maston, si no actuamos juntos, todos seremos responsables de lo que suceda después. Si me preguntas si puedo garantizarles la seguridad, la respuesta es no. Pero lo que sí puedo garantizarles es que el enemigo es mucho más peligroso de lo que imaginan. Y lo peor es que ya están cerca. El carruaje giró en una esquina y se adentró por un pasaje estrecho. La luz de las farolas de gas iluminaba débilmente las calles desiertas. El ambiente se volvía más inquietante a medida que avanzaban. Finalmente, el carruaje se detuvo frente a un edificio de aspecto discreto. Este es nuestro destino, dijo Blackwell, mirando a cada uno de ellos. Aquí estarán a salvo por el momento. Pero no tienen mucho tiempo. Nos siguen, y si no tomamos medidas rápidas, no solo perderemos el invento, sino nuestras vidas. La puerta se abrió y un hombre de aspecto severo, con un uniforme militar, les hizo señas para que entraran.
Guión bajo 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 gui. El grupo descendió del carruaje, sin saber si lo que les esperaba era una alianza verdadera o una trampa. Pero en ese momento, las dudas debían esperar. La amenaza era inminente, y si querían sobrevivir, tendrían que tomar decisiones difíciles. ¿Confiarían en el capitán Blackwell y el Mi-6? ¿O había algo más detrás de sus palabras? Guión bajo 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 gui. Este capítulo introduce una nueva dimensión al conflicto, con la revelación de que lo que Maston ha creado tiene implicaciones globales. Capítulo 14. La sala secreta. El edificio al que Blackwell los condujo era sorprendentemente discreto, en contraste con la elegante arquitectura de la Royal Society. No había señales de lujo ni grandes emblemas. En cambio, la fachada era simple, casi camuflada entre las edificaciones cercanas. Una vez dentro, el ambiente se tornó sombrío, con pasillos largos y puertas de madera gruesa que crujían al abrirse. El hombre que les había abierto la puerta, un militar de complexión fuerte y rostro implacable, les indicó que lo siguieran. El pasillo parecía interminable, pero después de unos minutos llegaron a una sala amplia, cuyos muros estaban cubiertos por mapas, planos y diagramas de todo tipo. Esto es lo que llamamos la sala secreta, dijo Blackwell mientras avanzaba hacia un escritorio cubierto con papeles. Aquí analizamos toda la información que obtenemos, pero sobre todo, aquí es donde tomamos decisiones cruciales. Maston observó con atención los mapas. Había países de Europa, América y Asia, algunos con marcas rojas y líneas que los conectaban entre sí. Todo apuntaba a un gran plan, uno que no podía entender por completo aún, pero que comenzaba a hacerle sentir una creciente preocupación. Louise se acercó a un mapa específico, donde había varias ciudades marcadas con círculos, y lo estudió en silencio. ¿Qué significa esto?, preguntó ella, señalando las ciudades. Blackwell se acercó y, con un dedo, señaló varias de las ubicaciones. Esas son las posibles rutas que los enemigos están utilizando para trasladar a sus agentes. Han formado una red de espías que cubren casi todo el continente. Henry observó a Blackwell con una expresión cautelosa. ¿Y cómo sabe que estamos hablando de los mismos hombres que nos persiguen? ¿Cómo puede asegurarse de que no estamos caminando directamente hacia una trampa aún mayor? El capitán Blackwell suspiró. Si no fuera por la información que hemos obtenido de nuestros contactos, no estarían aquí ahora. Los hombres que los persiguen trabajan para intereses extranjeros, y son parte de una organización secreta que ya ha comenzado a implementar sus planes. Hemos seguido sus pasos desde que llegaron a Londres. El hecho de que estemos conversando ahora indica que aún no hemos sido superados. Pero el tiempo se acaba. Maston asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. ¿Qué piensan hacer ahora? ¿Dónde están los demás que están tras nosotros? Blackwell dejó de caminar y se dio vuelta para mirarlos a todos. Es fundamental que no perdamos la pista del enemigo. Mi equipo ha descubierto que uno de los agentes que los persigue está infiltrado dentro de la Royal Society. No es seguro allí. Necesitamos mover los planos a un lugar más seguro y vigilar los puntos clave donde nuestros adversarios podrían atacar. En ese momento, la puerta de la sala se abrió de golpe. Un joven oficial con rostro pálido entró apresuradamente. Capitán Blackwell, lo que temíamos ha sucedido. Se han acercado más agentes. Están justo a las afueras de la ciudad. El capitán Blackwell se quedó en silencio por un momento, su rostro mostrando una mezcla de frustración y determinación. Sabía que no teníamos tiempo, murmuró. Luego, se volvió hacia Maston. No tenemos otra opción. Deberemos mover los planos inmediatamente. Maston se adelantó, mirando a todos a su alrededor. El miedo era palpable, pero también lo era la necesidad de actuar. ¿Qué propones hacer?, preguntó, sabiendo que no había margen para titubear. Blackwell asintió con decisión. El único lugar seguro ahora mismo es una vieja fortaleza en el norte, cerca de las montañas. Allí tenemos un equipo de seguridad mucho más capacitado y aislado de cualquier influencia externa. Si conseguimos llegar hasta allí antes de que nos atrapen,
Podemos asegurar los planos. Pero debemos movernos ahora, sin perder ni un minuto. Louise se adelantó, con una mezcla de ansiedad y determinación. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que nos sigan? Como mucho, unas pocas horas, respondió Blackwell. Si somos rápidos, llegaremos a tiempo. El grupo intercambió miradas, sabiendo que este sería un viaje peligroso, lleno de incertidumbre. Sin embargo, no había otra opción. El enemigo estaba demasiado cerca, y el futuro de su invento pendía de un hilo. En menos de una hora, el grupo había sido trasladado a un vehículo preparado para el viaje. Las luces de la ciudad londinense se desvanecían a medida que el carruaje avanzaba por las carreteras rurales. La noche era profunda y sin luna, y solo el sonido de las ruedas sobre el pavimento roto acompañaba su avance. Maston, sentado junto a Louise y Henry, miraba por la ventana con una sensación creciente de impotencia. Las sombras de los árboles y los edificios se alargaban mientras pensaba en lo que había dejado atrás: la seguridad de la Royal Society, la protección que ofrecía la ciencia, y el sacrificio de esconder su invento en la oscuridad. En su mente, los fragmentos de lo que estaba por venir se entrelazaban. La amenaza de la guerra, los enemigos invisibles, y la responsabilidad de salvar un avance que podría cambiar el destino del mundo. A medida que el carruaje se adentraba en la oscuridad, Maston supo que la verdadera prueba estaba por comenzar. Y las decisiones que tomarían en las horas venideras definirían no solo su destino, sino el de todos los que confiaban en ellos. Este capítulo profundiza en la estrategia de Blackwell y prepara al grupo para un viaje lleno de peligro. Además, introduce un nuevo entorno que podría ofrecerles protección. ¿Pero por cuánto tiempo? Capítulo 15. La fortaleza de las montañas. La madrugada comenzaba a asomar con sus primeros rayos de luz, pero el grupo no tenía tiempo para descansar. El viaje hacia el norte había sido largo, y el camino sinuoso a través de las colinas y bosques escarpados parecía interminable. La niebla matutina aún cubría el paisaje, otorgándole un aire de misterio y tensión. El carruaje que los había estado transportando se detuvo frente a una antigua fortaleza, rodeada de muros gruesos y torres que se alzaban con majestad y desolación. La fortaleza, aunque imponente, estaba alejada de los caminos principales, lo que la hacía ideal para resguardar algo tan importante como los planos del invento de Maston. Blackwell, el capitán, descendió del carruaje con rapidez. Sus ojos escrutaron el entorno, asegurándose de que no hubiera señales de alguna emboscada. Luego, dio una señal para que el grupo lo siguiera. Estamos a salvo por ahora. La fortaleza ha sido fortificada y está custodiada por nuestros hombres más leales. Nadie nos seguirá aquí, al menos no por un tiempo, dijo Blackwell, con una mirada fija en la entrada del castillo. Maston miró la imponente estructura y, aunque algo de alivio pasó por su mente, sabía que aún quedaba mucho por resolver. El peligro no se desvanecía simplemente por llegar a un lugar seguro. ¿Y qué pasa si intentan atacarnos?, preguntó Henry, observando con cautela los alrededores. Blackwell no vaciló. Hemos colocado varias barreras y obstáculos. Ningún enemigo podrá acercarse sin ser detectado. Pero el tiempo sigue siendo nuestro enemigo más grande. Tenemos que asegurarnos de que el invento esté completamente seguro antes de que caigan en manos equivocadas. La puerta principal de la fortaleza se abrió con un estrépito, revelando a un grupo de soldados fuertemente armados. Un hombre alto, con una cicatriz en el rostro, se acercó a Blackwell. El perímetro está asegurado, capitán. Todo está listo para el traslado de los planos. El capitán asintió con firmeza. Bien. Asegúrense de que nadie tenga acceso al área restringida. Los planos deben quedar bajo vigilancia constante. El grupo siguió a Blackwell hacia el interior de la fortaleza, cruzando pasillos oscuros y muros gruesos que parecían absorber cualquier sonido. Finalmente, llegaron a una sala fortificada, con un candado pesado en la puerta y una mesa de piedra en el centro. Maston colocó la maleta con los planos sobre la mesa. La sala estaba vacía, aislada de todo lo demás. ¿Aquí estará seguro?, preguntó Louise,
que no podía evitar la sensación de que algo aún no estaba bien. Blackwell cerró la puerta con cuidado, asegurándose de que estuviera bien sellada. Lo estará. Esta sala está protegida por un sistema de seguridad avanzado. Nadie, ni siquiera los nuestros, podrá entrar sin autorización. Pero eso no significa que estemos a salvo del todo. Henry miró a Blackwell, confundido. ¿A qué te refieres? ¿Quiénes más podrían saber de este lugar? El capitán suspiró y se acercó a la mesa. Aunque no lo sepan aún, hay más personas involucradas en esto de las que imaginan. Los hombres que los persiguen no son los únicos interesados en el invento. Hay organizaciones internacionales que también tienen sus ojos puestos sobre ustedes. Y, aunque hemos tomado todas las precauciones, no podemos dar nada por seguro. Maston sintió un nudo en el estómago. Entonces, ¿qué debemos hacer? Blackwell lo miró fijamente. Lo que debemos hacer es estar preparados. Esto no ha terminado. La guerra por el control de este invento acaba de comenzar. Y si no actuamos con rapidez, puede que ya sea demasiado tarde para detenerlo. En ese momento, un joven soldado irrumpió en la sala, con una expresión alarmada. «Capitán. Un grupo de hombres armados se acerca. Están a unas pocas horas de aquí, y no hemos podido identificar de quién se trata». Blackwell miró a Maston con una gravedad que no había mostrado hasta ese momento. «El tiempo se ha agotado. Esta fortaleza no es suficiente para protegernos por mucho más tiempo. Debemos hacer algo ahora si no queremos perderlo todo». En ese preciso instante, el sonido de caballos galopando resonó en el exterior de la fortaleza, seguido por el zumbido distante de disparos. La batalla había comenzado. El enemigo, en su afán por obtener el invento de Maston, ya estaba más cerca de lo que pensaban. Louise, Henry, Turner y Maston se apresuraron hacia una ventana. A lo lejos, pudieron ver una columna de humo levantándose entre los árboles. Blackwell se acercó rápidamente a la mesa, tomando una serie de documentos con un mapa detallado de la fortaleza. «Debemos evacuar», gritó. «El enemigo está más cerca de lo que pensábamos. Y si no llegamos a los puntos de defensa antes de que nos rodeen, no tendremos ninguna oportunidad». Maston, con el corazón acelerado, miró los planos sobre la mesa. ¿Cómo podían detener la amenaza que se cernía sobre ellos? Pero la respuesta ya estaba clara: luchando. «Es hora de luchar», exclamó Blackwell. El grupo se armó con lo que pudieron encontrar en la sala, mientras la fortaleza se preparaba para la inevitable confrontación. Las puertas se cerraron, los soldados tomaron posiciones, y los defensores de la fortaleza se prepararon para defender lo que quedaba. La batalla estaba por comenzar, y no sabían si lograrían sobrevivir a lo que estaba por venir. Este capítulo concluye con la tensión al límite y la promesa de una batalla crucial. El grupo está atrapado, y ahora dependerá de sus decisiones y valentía para enfrentar al enemigo. Y así, entre la oscuridad de la fortaleza y la amenaza inminente del enemigo, el destino de todos los involucrados se jugaría en una última batalla. Pero, como siempre, el futuro es incierto. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más aventuras como esta, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Tu apoyo es crucial para seguir creando más contenido. Gracias por acompañarnos hasta aquí.